Yeah. Yeah, I'm a hot girl, pop girl, rich girl, I'm a bitch girl, fast girl, catch me if you can, girl. You a swerve girl, who the fuck are you, girl? You just wanna be me, I'm a hot girl, pop girl, rich girl. Este verano hemos sido invitados a la fiesta Gen Z o Generación Z más esperada de todo el año, donde los excesos, secretos y las verdaderas intenciones de quienes dicen ser nuestros mejores amigos podrían detonarse al ritmo de la música y los litros de alcohol. Un evento que será imposible capturar para una historia de Instagram o filmarlo para un video de TikTok, no necesariamente por la falta de conexión a internet, sino por la presencia de un asesino serial a sueldo que promete acabar con la diversión antes de que llegue la mañana. Esténse muy atentos a las reglas y prepárense para sobrevivir a la noche más desenfrenada de toda su vida, mientras exploramos la más nueva producción de A24, Bodies, Bodies, Bodies. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa en el que se explora al género del terror desde sus entrañas, un programa en el que su servidor no tiene miedo de echar un vistazo al interior de estas producciones, películas, series, documentales, para poder compartir con todos ustedes la inmundicia, lo bueno, lo malo y lo horrible de estas producciones, en su mayoría estrenos más recientes de un fenomenal género del cine que tanto nos gusta. Un programa que además ya está llegando al final de su segunda temporada y como siempre me gusta agradecer a todos ustedes, hacerles saber que ha sido una segunda temporada llena de muchas satisfacciones, de mucha motivación, de episodios que han gustado bastante, mucho, más de lo esperado y sin duda, sin el apoyo de todos ustedes, pues este proyecto no podría seguir a flote. Así que lo repito nuevamente, muchas gracias por el apoyo y por estar acompañándome en un episodio más. Que a pesar de que sí, no es un programa, un podcast que sea constante ni el más puntual, y prueba de ello fue esta pausa de casi 20 días para poder traer este episodio, reseña de uno de los estrenos más esperados de toda la temporada, la radiante, excitante y misteriosa Bodies, 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 una película de terror de A24, la tercera película que está haciendo su presentación aquí en este podcast de esta productora, y lo prometido es deuda, así que vamos a diseccionar a esta película de pies a cabeza, que a estas alturas déjenme decirles que sí necesitaba verla por una segunda ocasión, ya que existe la posibilidad que haya olvidado un gran porcentaje de lo que sucede en ella, pero ya no estaba disponible, ya la retiraron de mi cine más cercano, así que durante esta media hora me van a estar escuchando, tratando de recordar momentos claves, tratando de acceder a estos recuerdos de hace más de 20 días, aunque pues sí es una película muy, muy accesible, que se sale un tanto de esta norma de las producciones de A24, que son películas generalmente que tenemos que leer muy cuidadosamente, que te dejan exhausto tratando de interpretar cada encuadre, cada diálogo o cada situación que se nos presenta. Bodies, Bodies, Bodies sigue permaneciendo dentro de los márgenes de la productora, pero sin duda es una película muy universal, con una premisa muy sencilla, muy directa, con un objetivo bastante claro, pero que a la vez se permite ser errática, irreverente y hasta en ciertos momentos bastante cómica. Siento yo que se apega un poco más a la estructura de X, de Ti West, una película
que no tienen miedo a divertirse, a ensuciarse, a diferencia de Men, de Alex Garland, que fue una cinta mucho más difícil de digerir, de poderle dar una lectura a todo lo que estaba involucrado, todo lo que estaba pasando, y dudo mucho que Bodies, Bodies, Bodies sea ese mismo caso. Y bueno, desde su estreno en el festival de Austin, Texas, el South by Southwest, a principios de este año, Bodies, Bodies, Bodies se posicionó entre las más esperadas. La respuesta por parte de los asistentes al festival fue muy positiva, y cuando por fin pudimos ver esas primeras imágenes promocionales que nos permitían echarle un vistazo a este grupo de 4 chicas, todas sudorosas, llenas de sangre, con una cara de angustia y horror, indudablemente nos proporcionaron ese lenguaje visual que es ideal para un slasher adolescente, el siguiente gran paso de este subgénero, que han sido muchos intentos en estos últimos años, pero como que no se ha conseguido levantarlo, posicionarlo, ni reivindicarlo del todo. Y la pregunta del millón vendría siendo: ¿podrá Bodies, Bodies, Bodies reivindicar al slasher, o por lo menos dejar un impacto contundente como lo hizo X de Ty West, o conseguir la taquilla que hizo Scream a principios de este 2022, o por lo menos la audiencia, fandom, llegar a ese público como lo hizo, no sé, Fear Street el año pasado? Por lo menos el marketing de la película nos hizo creer que este sería el slasher del año, pero conforme pasan los días, conforme avanzan estos días de su estreno en cines de Norteamérica, y ya sabiendo la respuesta del público, pues digamos que Bodies, Bodies, Bodies va a quedar como un intento fallido más. Y no quiero entrar en mucho detalle, sobre todo hablando del subgénero slasher, porque es un mega spoiler que no quiero quemarlo en este momento, porque sé que la película aún no se ha estrenado en muchos países, entonces sí lo quiero dejar para el apartado final del episodio. Así que por el momento lo único que les puedo comentar de manera muy general es que sí, Bodies, 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 tal y como se dejaba ver en esos trailers y promocionales, pues es una sátira evidente a la generación Z, a una generación que vive atrapada en una red de mentiras, de apariencias, de falsedad, como el lenguaje de las redes sociales ya forma parte de nuestro día a día, de nuestro léxico común, y nuestros protagonistas en Bodies, Bodies, Bodies parecen vivir dentro de una conversación de Twitter, conviviendo entre ellos con una cantidad impresionante de filtros que les sirven como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, personalidades y etiquetas que a cada uno de ellos se le ha asignado dentro del grupo. Es una película que nos hace ver la fragilidad de toda una generación que sí tenemos acceso, o tienen acceso a información de manera inmediata, pero que esta información puede llegar a ser usada de una manera negativa o mal interpretada. Es una película de terror que se acerca más a la comedia negra, con una visión muy clara, con una gran personalidad, con una finalidad muy concreta, en donde no existen simbolismos o mensajes entre líneas. Y ya dependiendo de cada uno de ustedes, de los espectadores, siento que es una película muy entretenida, muy divertida, configurada al muy estilo de Agatha Christie y de sus Murder Mysteries Parties. Está repleta de misterio y oscuridad, hay escenas con una buena cantidad de sangre, y tiene un estilo visual que por lo menos a mí fue lo que más me gustó de ella. Hay buenas interpretaciones por parte de su reparto, de su joven reparto de rostros casi desconocidos. Y hay personajes que sobresalen y que te dejan marcado y que te ríes a carcajadas con ellos. Aunque verdaderamente yo no la recomendaría a aquellos que están buscando estas sensaciones y experiencias aterradoras. Para nada es una película novedosa que no se haya hecho
algo similar antes. Creo que lo más parecido que podría recomendarles en este instante sería Assassination Nation, que fue una película que modernizaba la cacería de brujas de Salem en una era digital. Lo mismo hace Bodies, pero con las fiestas de misterio, las Murder Mysteries Parties o los juegos de borracheras, con una narrativa en donde hay secretos que serán revelados, hay asesinatos y un grupo de adolescentes que están tratando de sobrevivir a la noche a como dé lugar. You don't have to be nervous. I'm not nervous. Wow, they're so impressive. You're impressive. They're gonna be obsessed with you. They're not as nihilistic as they look on the internet. You guys, this is me. Oh, whoa. Is this your first relationship? Oh no, you just kind of give that vibe. Oh, you know that has weed in it, right? Who wants to play bodies? So how do you play? If you draw the piece of paper that has the X on it, You are the murderer. let's go. Cool. And if you're the murderer, you have to kill someone by touching them on the back. The most important part, if you come across a body, you have to yell, Body, body, body! Wow. Is that the lights? David? Bodies está dirigida por la también actriz y modelo holandesa Halina Ring, quien se estrenó en la silla de dirección allá en el 2019 con su película Instinct, una película que la colocó en la mira de A24, facilitando así esta colaboración que sería su primer largometraje completamente en inglés y para un público mainstream. Halina tiene una gran trayectoria y una infinidad de créditos que incluyen películas, series, obras de teatro allá en su país natal, aunque sí fue gracias a Instinct que su nombre comenzó a ser sonado por estos lados del mundo. Y es así como comienza a negociar con A24 para pues trabajar juntos. Y ella, su idea principal siempre fue un guión que tuviera mucha relación con estos miedos actuales, sobre estos comportamientos humanos modificados por el uso del internet, de las redes sociales y cómo se vive dentro de estos mundos ficticios. Y a pesar de que Halina no pertenece a la generación Z o las nuevas generaciones que ya nacen con las nuevas tecnologías en la mano, se dio cuenta que conforme pasan los años ella pasaba más tiempo en su celular, inmersa en el mundo del internet, en las redes sociales, en la cultura de los likes, de los comentarios, etc. Y fue así como A24 y Halina se topan con el guión de Bodies, escrito originalmente por Kristen Roupenian, que tenía una estructura muy slasher tradicional sin insistir tanto en la comedia o en la sátira ni el comentario social. Posteriormente se le hicieron ciertas modificaciones por parte de Sarah Delap y la propia Halina e incluso el reparto de la película. Y así fue como el guión comenzó a tomar una forma, respetando las ideas de la directora y debido a esta preparación y experiencia de Halina como actriz de teatro, ella decidió abordar la historia de Bodies como una pieza teatral que involucrara tragicomedia, música, drama, que estuviera llevada a cabo en un mismo escenario. Incluso los actores tuvieron que repasar sus líneas, sus diálogos, como si se tratara de una obra de teatro, haciendo que estas intervenciones se sientan pues más reales y la comunicación entre los personajes se sienta mucho más auténtica. También las frases y líneas, muchas de ellas fueron improvisadas por el reparto. Los actores tuvieron la completa libertad para agregar ese
extra que complementara a las personalidades de cada uno de ellos, y tomando en cuenta que ni la directora ni la escritora forman parte de la generación Z, el brindar esta confianza y creer en las capacidades actorales de cada uno de sus actores, pues le brinda ese elemento de frescura al filme. Aparte que la química entre el grupo es muy buena. Recordemos que es una cinta con pocos personajes y el éxito o fracaso de la cinta recae mucho en ellos. Además, es una película con mucho estilo. La dirección de Halina hace que te sientas como un personaje más, como un eslabón más de este grupo en el que vas a vivir junto a ellos todo el drama y el desenfrene de la fiesta y la duda y el misterio cuando comienzan a suceder los asesinatos. Todo esto que se nos presenta en el primer tercio de película. La edición por parte de Julia Bloch y Taylor Levy hacen que el ritmo de la película sea muy atractivo, como si se tratara casi de un video musical hecho largometraje. Los colores neones, las luces de los celulares y las lámparas, todo esto hace o le dan esa iluminación poco convencional a la cinta, que me resulta muy interesante, especialmente como el vestuario de las chicas, o sobre todo alguna de ellas, el personaje de Alice, utiliza estas varillas de luces neones como un accesorio, pero aparte para iluminar a la película y darle ese toque cool. Y al ser una película en partes muy oscura, sí creo que la cinematografía hace un excelente trabajo en facilitarnos a nosotros el poder apreciar estos pequeños detalles por medio de este tipo de iluminación poco convencional, como les mencionaba. Y al mismo tiempo, siendo una película donde hay mucha oscuridad, pues permite que la tensión y el misterio y el temor de que algo malo puede pasar en todo momento, pues va creciendo y nos va manteniendo pues muy interesados. Incluso en algunos momentos de la película, el combinar esta oscuridad con los movimientos tan bruscos de cámara, estos brincos que da la cinematografía al ritmo de la música y estas secuencias giratorias que te llegan hasta marear y que podrían resultar problemáticas para el espectador. Pero creo yo que estas decisiones en la dirección son las que comunican el tipo de ambiente hostil generado en Bodies. Hay un punto en la película en el que nada ni nadie está a salvo, y lo que tú crees que es la respuesta, pues podrías estar muy muy equivocado. Hay un buen juego entre las perspectivas y puntos de vista de cada uno de los personajes que hacen que el tratar de adivinar quién es el asesino resulte todo un reto. Y la música también es muy buena. Está realizada por Disaster Peace, a quien seguramente todo el mundo conoce y ubica por el magnífico score de It Follows. Aunque en Bodies no llega a ser ni tan prominente ni tan remarcable como en esa película, que para mí el score es lo más importante de ella. Una cinta que su estatus de culto se lo debe al score. Y lo que hace Disaster Peace con Bodies es un score menos clásico, muy electropop, con unos beats estridentes, mezclas con sintetizadores que son pues muy gratificantes, como estilo de club. Es un soundtrack también muy electro, muy festivalero. Tenemos a Charlie XCX interpretando el soundtrack oficial de la cinta, el cual ya pudieron escuchar en un pequeño fragmento al principio de este episodio. Y en cuanto al reparto, pues tenemos a un grupo muy sólido de jóvenes estrellas, jóvenes actores que apenas están dando a conocer. Tenemos como protagonista principal a Amandla Stenberg, de la fama de The Hunger Games, a la actriz Maria Bakalova, de la fama de Borat 2, al comediante Pete Davidson, de la fama de CNL,
a Lee Peace de la fama de Pushing Daisies y a estas jóvenes newcomers Rachel Sennott, Chase Sue Wonders y Mihala Herold, interpretando a este grupo de jóvenes amigos de la infancia, privilegiados de una clase alta, quienes tendrán que sobrevivir a una noche de excesos llena de mentiras y engaños cuando se atreven a jugar Bodies en una noche también sin conexión a internet. Y pues acompáñenme a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando este grupo de amistades se ve obligado a convivir fuera del grupo de chat del WhatsApp. Y este último segmento es sin spoilers, aunque como siempre les advierto que es preferible que hayan visto la película antes de, para que no se lleguen a contaminar con ideas o opiniones que pueden que no sean las ideales o las más adecuadas. Pero sé que es una película que aún no se estrena en muchos lados, por lo cual voy a tratar de no spoilear accidentalmente nada. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la reseña de Bodies. Our friend is dead. Someone's doing this. They're trying to kill us off one by one. That would be so obvious if I were the killer. Taking off my clothes in the window for the neighbors. Girl, How long have you known her? What are you talking about? Jordan, what are you doing? I'm staying safe. Really? Because it looks like you're grabbing a meat cleaver to go look for my boyfriend. rich girl. You should watch your girl. You pushed her! Liar! You just wanna be me. What is happening? That all you got, mother? I brought something. What is it? It's zucchini bread. Yum. I'm a hot girl, pop girl, rich girl. I'm a girl, fast girl. Catch me if you can, girl. Si algo aprendí mientras veía Bodies hace ya más de 2 semanas fue en confiar en mi instinto y no dejarme guiar por las opiniones de los demás ni los comentarios que muchas veces leemos en estas páginas de internet que se dedican a reseñar películas, y se los platico aquí en confianza, ya que cuando terminé de ver por primera vez ese tráiler que fue lanzado ya hace varios meses atrás, me quedé con la sensación de que Bodies iba a ser una película que se iba a centrar mucho más en el comportamiento de los personajes ante esta emergencia latente, que sería en el caso el asesinato de un integrante del grupo de amigos. Y se notaba que la película enfatizaba más en los instintos de supervivencia de los personajes más que en el slasher o en la fórmula slasher convencional. Pero cuando estos primeros comentarios y reseñas de estas personas que asistieron al South by Southwest comenzaron a emerger, la etiqueta slasher estuvo sonando muy fuerte. Y de cierta manera yo me dejé llevar por estas opiniones. A mi parecer, la película está muy lejos de ser un slasher, y no estoy aquí para definir al subgénero porque tampoco hay una respuesta única. Simplemente es porque a mí el motivo y la forma en la que mueren estos personajes adolescentes uno a uno termina siendo lo menos interesante de la película y una de las tareas menos logradas. Sí creo que Bodies llega a mantener el whodunit del slasher tradicional a flote. Hay una lista de sospechosos y el body count está ahí presente. O sea, los cadáveres empiezan a dispersarse conforme pasan los minutos y hay un peligro real. O sea, sí hay una inspiración del slasher, es muy evidente. Pero funciona mucho más como una extensión del subgénero. Una extensión o un tipo de filme que ya se ha visto antes, por lo menos en los últimos, que serán
20 años de historia del cine, con películas mucho mejor desarrolladas, con películas mucho mejor definidas y que son mejores en toda la extensión de la palabra que Bodies. Y creo que aquí la distribución y el marketing se esforzó tanto en venderla como un slasher que dejó un daño imposible de reparar. Y cuando ya está uno como espectador sentado, listo para disfrutar de la función, pues estas promesas nunca llegan a cumplirse. Y esto es un error mío. Yo no culpo a la película, al contrario, la película me gustó, me parece que todo está bien en ella, pero yo me quedé esperando algo que nunca llegó a suceder. Y esto es una lección que debemos aprender todos, no crearnos altas expectativas que puedan ser perjudiciales al momento que vemos estas producciones. Y ahora, si nos ponemos a enlistar lo que me pareció correcto en Bodies, la primera idea que se me viene a la mente es el aspecto de las dinámicas sociales que se plantean en la narrativa de la película. Hace muy bien en marcar esta paradoja de las amistades en una era digital. Amistades que son definidas por la cantidad de likes que les das a las fotos de tus amigos o la cantidad de comentarios que les dejas en las redes sociales. Amistades que se obligan a escuchar tu podcast o ver tus videos o ver tus historias destacadas. Bodies nos confirma que las verdaderas amistades se dejan ver en las buenas, pero también en las malas. Y como sátira funciona estupendamente bien. Las relaciones interpersonales entre los personajes de la película son tratadas con sarcasmo, con mucha ironía y mucha comedia. Y sí, esa es la intención principal que tenía Halina Reijn al darle vida al proyecto. Pero sí se dificulta el querer ver sobrevivir a cualquiera de estos personajes que se la viven atacándose mutuamente, utilizando un lenguaje pasivo-agresivo, donde no hay empatía por la persona que tienes enfrente ni al lado. Al contrario, hay un fuerte sentido de competencia entre ellos que los orilla a la falsedad. Los dos personajes masculinos son nefastos, están a la defensiva durante gran parte de su tiempo en pantalla para tratar de obtener este título del macho alfa. Y con el reparto femenino, pues digamos que también existe esta lucha interminable para ver quién tiene la última palabra. Y principalmente me costó mucho trabajo poder identificarme con alguno de ellos. Tampoco es que se dé mucha información del backstory de cada uno. Y la poca información que se obtiene es casi que para dar antesala a la escena de muerte del personaje en turno. Tampoco existe un personaje que se autoproclame como el líder o la chica final del grupo. Hay una cierta ambigüedad en los roles o estereotipos que se le asigna a cada uno de los personajes. Y el filme apela en reflejar a esta juventud insensible, frágil y tan digitalizada que cuando pierden la conexión a internet en sus celulares, pues comienza toda esta tragedia. Si bien ninguno de estos personajes se salva de ser una caricatura o una exageración, creo que las interpretaciones sí están muy bien logradas, especialmente con los personajes de Rachel Sennott y Mihala Herold. Alice es el comic relief, pero también es el personaje como más subestimado por el grupo, por esa personalidad tan irreverente y desinhibida que tiene. Aparte, ella sí maneja todas las mejores frases y sin duda demanda toda la atención de los espectadores. Y no hace nada más que hablar con la pura verdad, sobre todo cuando afirma todo lo difícil que es hacer, crear, organizar y preparar un podcast. Fue mi parte y escena favorita y momento favorito de toda la película. Y con el personaje de Jordan, pues ella engloba a esta persona que odias desde su primera aparición en pantalla. Sabes que está juzgando con la simple mirada y que hay que confiar de ella y de su palabra. Y luego, no sé, escuchando hablar a la actriz,
en unas entrevistas promocionales de la película, me sorprendió ver lo amable y dulce y carismática que es, todo lo contrario al personaje que tiene en Bodies, Bodies, Bodies. En cuanto a Amandla Stenberg, ella tiene esa presencia inapelable y la cámara la ama, la adora, y se nota que lleva muchos años dentro de esta industria. Pero su personaje nunca logró convencerme, ya que estas decisiones que tiene Sophie durante el transcurso de la película hicieron que sintiera un cierto desprecio y rechazo hacia ella. Y en cuanto al personaje de Vi, sé que la actriz María Bakalova es una actriz con una nominación al Oscar bajo el brazo por su interpretación en esta secuela de Borat, pero tampoco aquí logró convencerme del todo. Vi es el elemento externo al grupo y en lugar de sentir compasión por ella, me dio cierto coraje su insistencia en querer arreglar los problemas de este grupo de amigos que no tiene remedio, que no tiene arreglo. Y repito, las interpretaciones están correctas. Pete Davidson pues es un crack de la comedia y aquí lo demuestra en el poco o mucho tiempo que tiene en pantalla. A mí no me encantaron los personajes, pero funcionan para el concepto de la película y para formar parte del body count. Y eso mismo, lo que acaba plasmando Bodies, Bodies, Bodies con su naturaleza satírica es el retrato de esta sociedad privilegiada de Norteamérica o de cualquier parte del mundo que vive emocional y psicológicamente desconectada del mundo real, con un concepto de amistad muy banal en la que no existe ningún tipo de compromiso afectivo, ni lealtad, ni sinceridad, ni compañerismo. Una generación que ha reducido la palabra amistad a un concepto de seguidor, de follower o de un simple contacto. Una generación que actúa conforme a las tendencias, que define sus opiniones por medio de los hashtags y de los trending topics y que adopta lenguaje y léxico únicamente por simple moda. Una generación con hábitos que se están haciendo cada vez más preocupantes. O sea, Bodies, Bodies, Bodies señala y remarca la existencia de esta generación que está determinada a hacernos sudar y temer por las generaciones que están por venir. Y pues Bodies, Bodies, Bodies como sátira y comedia negra cumple su cometido. Una película que tiene el sello de garantía de su casa productora. Y que a pesar de que parezca lo contrario, también tiene el sello de garantía del podcast. Se las recomiendo a todos ustedes. Y con eso hemos llegado al final de este nuevo episodio. Espero que les haya gustado. Espero que estén llegando hasta este punto del programa. No se olviden que pueden dejar una puntuación, valorización en la plataforma de Spotify. Pueden dejar un like o comentario o sugerencia en la plataforma de iVoox. Y pues siempre están bienvenidos los mensajes. Las bandejas de mensajes están abiertas para todos ustedes. Y sin más que agregar, yo los espero la próxima semana con una nueva reseña de una nueva película, de estos estrenos que ya los tengo ahí todos amontonados. Se vienen episodios de Nope, de Jordan Peele, la nueva película de Orphan, el primer asesinato, Orphan First Kill. Y posiblemente un episodio reseña a toda esta primera temporada de la serie adolescente slasher Pretty Little Liars Original Sin. Así que esténse pendientes a las redes sociales del podcast, en Instagram, en Facebook y en Twitter, porque seguramente ahí estaré anunciando los próximos episodios. Y pues sin más que decir, nos escuchamos la próxima semana. Bye.